Fuiste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno, oh, no hay otro nombre igual. Oh, Cristo. Con nombre sin igual, con nombre sin igual, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual.
Se llama pandemia a la propagación mundial de una enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. No nos damos cuenta, pero el mundo son un montón de piezas, cadenas interminables de fichas que, aunque no lo parezcan, solo necesitan un pequeño movimiento para que se vengan abajo. La peste, la viruela, la fiebre amarilla. A lo largo de la historia de la humanidad, han pasado muchas veces y volverán a pasar. Han pasado con el nombre de ébola, con el nombre de MERS, SARS, Wuhan 2019. Han pasado con el nombre X, porque así es como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud. Es la primera vez que la OMS trabaja con una patología indeterminada en su catálogo de prioridades sanitarias, enfermedades que requieren una especial atención al poner en riesgo la salud pública, y es paradigmático del tiempo que nos espera. Las investigaciones con patógenos potencialmente asesinos se suceden en todas partes, cada vez con más frecuencia. Aunque existe un meticuloso protocolo de seguridad para realizar este tipo de estudios, un pequeño error podría causar que un virus diseñado por el hombre extermine a gran parte de la humanidad. Y parece evidente que algo vendrá. En los últimos 30 años, el número anual de brotes infecciosos se triplicó en todo el mundo y las enfermedades causantes casi se doblaron. Desde 2007, la OMS ha declarado más de 4 emergencias de salud pública de importancia internacional. Esta fase es la antesala de la fase 6 o pandemia global, una pandemia que probablemente llegará y que a principios de 2020 provoca una tensión mundial. Cosas como el cambio climático y la globalización hacen esto cada vez más probable. De hecho, no estamos preparados. Los recortes, los problemas de financiación y el fracaso de muchos programas de prevención ha llevado a la reaparición de la polio, de la tuberculosis en Estados Unidos y el revival de numerosas enfermedades. Es importante tomar en cuenta que las enfermedades, epidemias o pestes muchas veces vienen por alguna causa. Todo esto es un buen recordatorio de que tenemos el enemigo a las puertas, y esta es una batalla en la que no nos podemos permitir bajar la guardia. La globalización y el incremento de la interacción entre animales y humanos hacen que las epidemias se propaguen con mayor facilidad. Los expertos sostienen que existen muchas posibilidades de que en la actualidad se desencadene una pandemia global. Por lo tanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que los países deben hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia. Y si seguimos el curso de la historia bíblica, nos damos cuenta de que el mismo hombre ha sido quien ha alterado el curso de la naturaleza. Desde la antigüedad, Adán y Eva fueron responsables de alterar el curso natural del hombre. En ningún momento fue Dios. Por esa razón es que hoy en día, al apartarse de Dios completamente, el pecado hace que la humanidad esté cambiando el curso inclusive del clima y las estaciones del tiempo. ¿Cómo podemos saber que es así? Tras el pecado cometido desde los orígenes del hombre, la mujer tenía dolores de partos leves, luego su desobediencia le ha hecho que estos dolores fueran multiplicados. Esto significa una sola cosa: el hombre hace que el curso y su estilo de vida en el mundo sea cambiado cuando decide apartarse del plan de Dios para su vida. En el primer libro de Samuel,
capítulo 5, versículo 9, podemos encontrar que los filisteos se habían apoderado del arca de Dios y la habían llevado a un lugar de deshonra. Y esto causó que Dios enviara un quebrantamiento hacia ese pueblo por haber tomado algo que no les correspondía. Podemos notar entonces que cuando se quebrantan las leyes de Dios, puede traer consecuencias graves a las tierras. Hay algo interesante que podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7 en adelante, en donde Cristo deja una advertencia, hablando sobre los tiempos finales, sobre la proliferación de pestes en diferentes lugares. Esto significa que la humanidad había sido advertida desde el pasado, que en los postreros días las pestes serán algo que se verán para nuestros días, tal y como está ocurriendo en estos momentos. Ahora, de acuerdo al curso de la vida, notamos que, en efecto, los actos de desobediencia del hombre hacia Dios son muchas veces las causas principales de desatar este tipo de pestes, y muchas veces el hombre tiende a culpar a Dios. Pero si hiciéramos un examen de lo que el mundo está practicando actualmente, podría definir el panorama de una forma sencilla. Casi un 80% de países en la actualidad está aprobando leyes que quebrantan las leyes de Dios, que causan precisamente el desequilibrio en el mundo. Y la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud». El libro bíblico de Apocalipsis trata sobre acontecimientos que sucederían después de la era del apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 6, Juan se inspiró para escribir sobre los 7 sellos que llevaron al regreso de Jesucristo. Los primeros 4 se les llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Representan el engaño religioso, la guerra, el hambre y la enfermedad. Con respecto al cuarto caballo y su jinete, Juan escribe: «Y miré, y he aquí un caballo verde, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra». Esta es una personificación de las epidemias de enfermedades, enfermizas, inquietantes e inflexibles. El pasaje dice que junto con los otros 3 jinetes, el jinete anémico que representa la enfermedad matará la cuarta parte de la tierra. Con la población actual de 7.700 millones, esa cifra llegaría a casi 2.000 millones. Buenas tardes, Dios le bendiga, le damos gracias a Dios por tener esta oportunidad una vez más, como cada día lunes, poder estar con ustedes a través de este programa que le hemos titulado La Hora de la Verdad, que les habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Bueno, hoy día solamente darle las gracias a Dios por la oportunidad de verdad que nos permite a través del Canal 2 el poder estar transmitiendo estos programas que de seguro son de mucha bendición para todos los que están en este momento viendo y escuchando a través de las redes sociales. Hay tantas personas que nos han hecho llegar buenos comentarios y realmente un agradecimiento fraternal por poder tocar algunos temas que por lo general no se están tocando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. También queremos compartir con ustedes números telefónicos que van a aparecer en su pantalla, como el WhatsApp, que son las redes sociales que utilizamos también para tener contacto con aquellos hermanos que por diferentes partes del mundo de seguro que nos están viendo a través de la transmisión por Facebook Live. Así que le invitamos a poder también escribirnos al Facebook, nos va a encontrar como misionero Alejandro Zurita, y también está mi número telefónico donde podrán contactarse directamente conmigo y así poder charlar y poder tratar a lo mejor algún tema en particular o alguna duda o inquietud que usted pueda tener. Así que estamos contentos, estamos felices de poder también
saludar a cada uno de los pastores del ministerio y poder hacerle extender un saludo y un abrazo a cada uno de ellos. Estamos, acá en la ciudad de Salta, estamos congregándonos, estamos compartiendo la palabra junto a un grupo de hermanos que ha escuchado la voz de Dios y desde luego a través de la Sagrada Escritura han alcanzado salvación, vida eterna y han alcanzado la comprensión real de lo que dice la Sagrada Escritura. Así que nos estamos congregando, somos el templo Palabra Viva, somos el ministerio evangelístico Remanente Justo, somos un ministerio de sana doctrina, somos aquellos que defendemos la palabra de Dios, que entendemos que el único fundamento que tiene el cristiano como guía de fe o regla de fe, se podría decir de una manera técnica, es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Así que estamos como ministerio acá en la ciudad de Salta, estamos en la zona norte, con la ayuda del Señor ya pronto estaremos a lo mejor cambiándonos de lugar, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y Dios está salvando las almas, está cambiando las vidas, está transformando los corazones y por ende en este tiempo estamos necesitando de que de alguna u otra manera podamos extendernos. También queremos saludar al pastor Marcos Chocobar junto a su esposa, junto a la congregación que son el Templo Palabra Viva en la ciudad de La Merced. Ahí también estamos congregándonos, ahí también tenemos, gracias a Dios, los pastores que están representando el ministerio y el reino de los cielos y el evangelio de Jesucristo en la ciudad de La Merced. También estamos aquí ya, gracias a Dios, inaugurando un nuevo lugar aquí en el barrio La Angostura, acá muy cerca de la zona centro. Estamos aquí en el barrio La Angostura, a la entrada de la ciudad de Salta. Ahí estamos comenzando los cultos todos los días domingo, estamos realizando cultos ahí con la ayuda del Señor a partir de las 20 horas. Así que luego ya estaremos dando las direcciones más específicamente para muchos que nos preguntan, nos dice, pastor, ¿dónde tiene la congregación? Ya estaremos dando la información, ya estaremos dando todo lo que sea pertinente a los cultos que estamos realizando, así que desde luego aprovechamos de saludar a cada uno de los hermanos también que desde el extranjero nos escriben, nos hacen llegar sus opiniones, también desde luego los saludamos a todos. De verdad que queremos extender un saludo a cada uno de los hermanos que a través de este programa están conociendo un poquito más de la palabra y están comprendiendo muchas cosas que a lo mejor para ellos eran contradictorios, pero la palabra es viva, la palabra es eficaz y estamos felices. Por eso me he querido tomar estos minutos para saludar, porque siempre me dicen los hermanos, pastor, nunca nos saluda, nunca nos dice a lo mejor cómo podemos llegar a su congregación o dónde usted está pastoreando. Hemos querido tomar estos minutos para poder hacerle llegar esta información. Mis hermanos, a lo que hemos venido y todos aquellos que están viendo por el canal 2 y que a lo mejor no son cristianos y están comprendiendo un poquito más de lo que es la escritura, lo que es el cristianismo como tal, acompáñenos que tenemos un tema interesante sobre el fin de los tiempos. Las pestes y la hambruna le hemos querido titular a este tema de este día. La situación en el mundo es una situación difícil, complicada. Hoy estamos viviendo momentos realmente de mucha incertidumbre a nivel mundial. Muchos preguntan y pocos tienen respuesta frente a todo lo que está pasando. Esta pandemia que se le ha llamado COVID-19 o coronavirus popularmente, ha llevado a la gente a estar en alerta con un miedo y una psicosis colectiva que lamentablemente lo está llevando a un temor constante donde la inseguridad ha sobrevenido sobre cada familia y la gente no sabe qué es lo que está pasando en el mundo. La palabra de Dios tiene respuesta frente a todo esto que está pasando. Por eso queremos hablar del fin de los tiempos. Y por esta parte queremos comenzar con el tema de las pandemias, de las pestes y la hambruna. El apóstol Pablo hablaba sobre que en estos últimos tiempos, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, habla claramente que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente crea que está en una seguridad, cuando la gente crea que está en una estabilidad, lamentablemente va a venir la destrucción repentina. Esa destrucción es por causa del pecado del ser humano. La humanidad se ha alejado de Dios constantemente, cada tiempo la gente se aleja más de Dios. Se han levantado movimientos como el movimiento feminista, el movimiento que está de acuerdo con el aborto, con un montón de posiciones a lo mejor doctrinales o totalmente alejadas de la moral. Lamentablemente todas esas cosas, y que obviamente se van sumando otras más, solamente quiero destacar este movimiento que está en boga en estos últimos tiempos, está llevando que en el mundo comiencen a darse todas las situaciones para que la palabra de Dios se vaya cumpliendo al pie de la letra. Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24
dice de una manera clara, y se los quiero leer para que usted pueda entender que la Biblia ya hablaba sobre lo que hoy muchos ya están viviendo y muchos estamos pasando. Realmente a lo mejor muchos no entendían, válgase la redundancia, de lo que estaba pasando, lo que iba a suceder. Realmente muchos los pilló de sorpresa toda esta situación, incluso muchas iglesias cristianas no pensaban que esto iba a suceder tan pronto. Pero es por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura. Los cristianos no estamos atemorizados por todo lo que está pasando en el mundo, todo lo contrario, estamos contentos, estamos felices, no por la muerte, no por la pandemia, sino por el hecho de que Cristo no nos mintió y que desde luego la palabra de Dios sigue siendo veraz y sigue siendo inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no hay errores. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que Jesús hace 2000 años atrás le comentó a sus discípulos que iba a pasar en los últimos tiempos. La Escritura dice en Mateo 24, versículo 3, a preguntas que le hicieron los apóstoles. Les voy a leer, por favor. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Bien, acá Jesús está haciendo una reunión de situaciones que iban a pasar en el futuro, que en ese momento los discípulos tenían grandes inquietudes sobre estos temas. Las señales de tu venida, cuándo será el fin del siglo y de alguna manera cuándo van a suceder estas cosas. Bueno, Jesús lo primero que dice en Mateo 24, miren que nadie os engañe. Eso es totalmente claro. El engaño en el mundo es algo que ha proliferado de una manera tremenda. Hoy podemos ver grandes engañadores, tanto en el mundo evangélico, en el mundo católico, en los testigos de Jehová, que son una manga de engañadores, y también los mormones, los adventistas, y un grupo de denominaciones que a nivel mundial y también por otra parte más independientemente encontramos algunos que se titulan Ser Cristo, lamentablemente como Visarión allá en los sectores orientales, hombres como Jim Jones, que en el siglo XIX se hizo notar o ver por llevar un evangelio diferente y terminó matando a 900 personas juntamente con él, sus seguidores en la Guyana francesa. ¿Qué quiere decir? Que se han levantado durante el tiempo falsos cristos. Hace poco también había uno muy popular que era conocido como, de alguna manera, como el Cristo, como Jesús en la tierra, como Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, que es del ministerio Creciendo en Gracia, que gracias a Dios ese hijo del diablo ya murió, porque realmente estaba haciendo algo que no correspondía, poniéndose en el lugar de Jesús. Bueno, hoy su esposa está siguiendo adelante con ese gran engaño. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Esto del engaño ya era algo que Jesús había señalado. La situación en el mundo es tremenda. El engaño ya ha proliferado, el engaño ya se ha esparcido por todos los lugares. Pero el gran problema es que todos se han quedado en ese punto de partida que Jesús comenzó a señalar a los discípulos frente a todo lo que iba a pasar. También dice la Escritura en el verso 6 que oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis. ¿Qué quiere decir? Que la situación bélica en el mundo también iba a aumentar. En el siglo XIX y siglo XX se han desatado los mayores conflictos bélicos a nivel mundial. La estadística lo dice, está registrada la información. No podemos obviar lo que está escrito y lo que es evidente. Hay rumores de guerra constantemente a través de las noticias. Podemos ver cómo países de un momento a otro entran en un conflicto, en divisiones y desde luego también en ciertas situaciones que llevan a poder incluso llevar a una guerra. Estamos viendo hace poco hubo un gran problema entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hoy estamos escuchando cómo China está peleando por el tema económico con Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos con Rusia. Y así grandes problemas que hay a nivel mundial con diferentes países que quieren entrar en guerras o de alguna manera estos rumores que constantemente a través de las noticias estamos escuchando de que un país con otro se van a tomar a lo mejor el momento de poder enfrentarse bélicamente. Bueno, eso ya lo decía la Escritura, pero lo impresionante de la exactitud de la palabra, que en el siglo XIX y siglo XX es cuando más se aumentó los rumores y las guerras, porque en el siglo XIX tenemos las dos primeras guerras mundiales,
donde podemos ver cuánta gente no murió, cuántos millones y centenares de personas murieron por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuánta gente murió por causa de las guerras. Hoy lamentablemente también la guerra del Golfo Pérsico, todos recordamos, ¿cierto?, sobre todo lo que estaba pasando entre el conflicto con Irak, con Irán. Hoy también podemos ver el problema que aún persiste en Siria con el tema de la guerra. La situación en el mundo es una constante, lamentablemente, situación de miedo y de temor. La gente hoy no tiene seguridad en el mundo. Jesucristo habló sobre esto, dijo, van a haber rumores de guerra. Por eso hablamos del fin de los tiempos, porque estas son señales que Jesús habló sobre los últimos tiempos, sobre todo lo que iba a acontecer en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Muchos están ignorando las escrituras cuando incluso hombres como estudiosos que aparecen en la BBC, hombres que aparecen en la National Geographic, intentando de poder escudriñar esta escritura, científicos que incluso son ateos, para poder alcanzar respuestas frente a todo lo que está pasando en el mundo, porque hay un desorden total. La situación en el mundo ya no se puede sostener más. Yo creo que todo lo que está pasando hoy es solamente parte de todo un grupo de situaciones que se tenían que dar y que teníamos que llegar todos a poder estar parados frente a la situación que hoy estamos enfrentando. Entonces Jesús ya hablaba sobre todo esto. Los rumores de guerra realmente es algo cotidiano en las noticias. Vemos cómo conflictos se mantienen por años, por siglos, hermano querido y amigo que me puede estar escuchando. ¿Cuánta gente hoy necesita respuesta frente a todo lo que está sucediendo? Bueno, la Escritura dice que Jesús habló: y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, estos son señales antes del fin. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es una advertencia para que usted, amigo, y usted, hermano cristiano, pueda ponerse a cuenta con Dios. La situación en el mundo ya no da para más. Cada día esto va a ser peor. Estamos viendo cómo la sociedad está siendo controlada por estos poderes fácticos y también por todos estos poderes económicos, políticos, sociales, que están llevando a una total sedición mundial. Hoy todos se rebelan contra la sociedad. Hoy nadie está contento ni satisfecho cómo gobiernan los estados. Por lo general hay guerra civil en muchos lugares. Hay levantamientos de las personas contra los gobiernos. Hay levantamientos de los militares contra los gobiernos establecidos democráticamente. Por toda esta situación inestable que hay en el mundo. Jesús dijo, oiré de guerra y de rumores de guerra. La situación hoy está tal como Jesús la enseñó. Tal como Jesús lo dijo. Por lo tanto, querido amigo, yo creo que usted puede entender que la Biblia es algo que es tan maravilloso, tan exacto, que muchos han obviado poder compartir las grandes enseñanzas de Jesús. También en el versículo subsiguiente dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué quiero señalar yo con esto? La Escritura dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Bueno, eso es algo habitual. Hay grandes conflictos políticos a nivel mundial. Realmente la ONU no sabe qué hacer frente a todos estos grandes conflictos que hay y que se están generando. Toda esta inestabilidad, lamentablemente social que hay, está llevando a una alarma mundial. Porque los hombres se están rebelando contra todas estas situaciones y la gente ya no puede sostener más cómo están viviendo. Por lo tanto, es necesario entender que la Escritura ya hablaba sobre este tema. Por eso, amigo, que usted puede escuchar o que me puede estar viendo, entienda que la Biblia tiene la respuesta sobre todo esto que está pasando hoy. Es tiempo de poder acercarse a la Escritura. Jesús dijo, nación contra nación, reino contra reino. E incluso señaló que iban a venir pestes. Habló en sentido plural, no singular. No dijo peste, dijo pestes. Y bueno, del siglo XIX en adelante, vamos a la estadística, se han generado las grandes mortandades a través de las pestes y de las epidemias. No podemos olvidar lo que pasó en España con la fiebre amarilla. No podemos olvidar todo lo que pasó con el SARS o con el ébola. Incluso acá en Argentina podemos ver cómo toda esta situación del dengue está llevando a la gente a entrar en una alarma y en una constante situación de temor. Si ese es el problema, que la gente está con temor, yo creo que todos los que me están viendo están en una situación bastante compleja mentalmente. Ven cómo no pueden solucionar las situaciones hoy. La medicina actual, la ciencia actual, con todo lo que ha avanzado, no pudo y no puede aún
resolver el tema del coronavirus. Bueno, la Biblia dice que iban a venir pestes. Todos creerán que esto es lo último que va a pasar a nivel mundial. Solamente esto es el inicio. Esto es principio de dolores. Esto es lo que realmente da el antesala de todo lo que viene por delante. Incluso el Apocalipsis, ya vamos a estar leyendo la segunda parte, todo lo que la Biblia habla sobre lo que va a suceder en el mundo entero. Yo quiero ponerte la base para que tú puedas entender, tomar una Biblia y poder acompañarme en el desarrollo en la segunda parte de este tema que estamos tratando en esta tarde. Así que por favor acompáñanos luego, que seguiremos dando en lo que Jesús habló y lo que nos dice incluso el Apocalipsis sobre todo lo que va a venir en estos últimos tiempos. Así que quédate en compañía de este programa La Hora de la Verdad y luego seguiremos tratando este tema del fin de los tiempos, las pestes y hambruna, nación contra nación, reino contra reino. Y esto es una realidad, esto es algo que es muy evidente, esto no está oculto, no es sacado de una película de ciencia ficción, ni mucho menos. Esto es real, hoy lo estamos viviendo, esto es latente día a día, lo estamos palpando todos los días en nuestra cotidianidad. Por lo tanto necesitamos nosotros comprender que la palabra ya hablaba sobre esto. Acá dice que van a venir pestes. E incluso la hambruna iba a venir de la mano de las pestes. En África podemos encontrar a 10.000 personas a nivel mundial, o en el sector de África, donde la gente está muriendo constantemente todos los días por hambre. Hay muchos lugares localizados acá en el occidente donde la gente está muriendo realmente de hambre. Y la hambruna es algo real. Las pestes es algo real. Es algo que ya la Escritura lo señalaba y lo hablaba. Pero lo interesante de toda esta información, que en el siglo XIX y siglo XX es cuando más se ha propagado esto. Es algo que tenemos que tomar mucha atención. Siglo XIX, siglo XX es cuando más se ha propagado todo esto, es cuando más ha de alguna manera emergido todo esto. Por lo tanto necesitamos entender que los tiempos que estamos viviendo, es como Jesús lo dice acá, y todo esto será principio de dolores, querido amigo. Esto no va a terminar acá. Yo no les quiero meter miedo, ni mucho menos poner algún tipo de pánico colectivo. Todo lo contrario, yo creo que usted está al tanto de todo lo que va a suceder de aquí en adelante. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 6. Por favor, acompáñame a la Biblia. Y quiero relatarles sobre lo que Juan vio estando en una cárcel en la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis y donde podemos encontrar en el capítulo 6 a 4 jinetes que obviamente aún no aparecen sobre el mundo entero, pero que van a aparecer luego, muy pronto, se lo aseguro. Eso realmente es algo evidente y estamos acercándonos de una manera gigantada a todo lo que está sucediendo. Bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice que Juan miró y vio aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, este primer caballo, a través de este jinete que es representado a través del caballo blanco, la Escritura dice que este va a venir y va a salir venciendo y para vencer. Este tenía un arco y se le había dado una corona. Bueno, la Biblia habla de él como el anticristo. Quiero que me acompañen también a la Escritura. En la primera carta a los tesalonicenses, por favor. Y se va a dar cuenta que hay algo muy importante que nosotros tenemos que señalar, y después vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver a la primera, donde dice en el capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Los cristianos estamos al tanto de toda esta información. Si usted, hermano, no sabe sobre lo que yo le estoy enseñando en esta tarde, es porque su pastor no sirve para nada, porque su pastor le tiene que entregar esta información. Los cristianos no ignoramos estas situaciones. Estamos muy claros de lo que va a acontecer y de lo que está aconteciendo. Por eso Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Quiero que me acompañen a la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3, dice de esta manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuchen bien esto: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y os objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Jesús habla sobre eso en Mateo 24, usted lo puede leer desde el versículo 11 en adelante, cuando Jesucristo comienza a hablar sobre lo que señaló el profeta Daniel. ¿Qué quiere decir? Que este hombre que viene en el caballo blanco es el anticristo, el hombre de pecado. Todos han hecho películas sobre el anticristo.
Cristo. Pero es un hombre que va a emerger en la sociedad y va a prometer muchas cosas. Por eso usted tiene que estar al tanto de todo esto. Incluso Apocalipsis 13 dice que la bestia que representa al anticristo va a intentar de poner una marca y lo va a imponer sobre las personas para que puedan vender y puedan comprar. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura es bastante clara sobre esta situación. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Yo creo que todo se está dando para que emerja y de alguna manera aparezca en el escenario de la tierra este anticristo, que muchos incluso han intentado de ponerlo de una manera irrisoria y lo han puesto como un personaje obviamente de ficción, pero va a aparecer el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a aparecer, y es el primer caballo que comienza a generar un montón de situaciones difíciles para el mundo entero. Tiempos finales, dolores de parto, dice Jesús que estamos, pero estos dolores van a ser cada día más intensos. Y por eso aparece el caballo blanco. Luego dice la Escritura que aparece el caballo bermejo en los versículos subsiguientes. Y ese caballo bermejo quita la paz y se matan unos a otros. Ese caballo viene con el objetivo de poder quitar la paz sobre el mundo entero. Amigos, vea cómo están las sediciones en el mundo. Vea cómo se está preparando todo para que esto sea a nivel global, a nivel mundial. La gente hoy no está contenta con nada. La gente hoy lamentablemente está descontenta con todo lo que se le ofrece. Nadie se conforma con lo que a lo mejor el Estado o las sociedades democráticas están presentando para poder tener una vida más tranquila y más calmada. Hoy todos están en un descontento global, generalizado, y eso dice la Escritura, que va a llevar que aparezca el caballo bermejo, que va a quitar la paz y se van a matar unos a otros, porque se les dio una gran espada. Por lo tanto, todo esto del tiempo del fin es algo real, es algo que va a suceder. Por eso tome atención de lo que le estamos enseñando, porque vamos a comenzar a dar una seguidilla de temas sobre el tiempo del fin. El caballo negro que viene luego, en los versículos subsiguientes, en el versículo 5 específicamente, dice que tiene una balanza y que daña el aceite, que no podía dañar ni el aceite ni el vino. Pero este que venía con esta balanza, lamentablemente iba a cumplir un objetivo. Mire, le voy a leer, vaya a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ir leyendo sobre lo que va a pasar con este caballo. En el versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello oí al ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: Dios, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir? Que este caballo negro, ¿qué va a hacer? ¿O qué representa? Que los alimentos más básicos van a aumentar de una manera totalmente exagerada en sus precios. Hay gente que dice: ¿por qué están subiendo tantas las cosas? ¿Por inflación? No, esto se está encuadrando para que todo esto que dice la Biblia comience a suceder en gran escala. Todo está subiendo, ¿pero por qué? Porque todo tiene que comenzar a alinearse conforme a lo que dice la profecía bíblica. Este caballo negro va a intentar o va a representar la subida de precios. Un pan va a salir muy caro. El poder conseguir un elemento muy básico va a salir demasiado caro. Va a ser precios muy elevados. El caballo negro representa, de alguna manera, cuando viene con la balanza en la mano, el subir los precios o el bajar los precios, pero por lo general lo van a subir. Por lo tanto, todo esto ya está escrito en la palabra. También el cuarto caballo, que aparece que es el caballo amarillo, viene con la muerte y el Hades. Y le sigue también y tiene potestad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Y dice la Escritura que mata con hambre, con mortandad, y dice también que a través de las fieras de la tierra, porque también cuando es afectado la humanidad, también los animales, la naturaleza es afectada. Veamos cómo hoy lamentablemente el ser humano ha ido dañando y robando espacio a la naturaleza, y ponen también a todos los animales silvestres, los animales que no están domados. Todos esos animales en un momento van a buscar comida y van a comenzar a alimentarse de los seres humanos. Acá lo dice la Escritura en el caballo amarillo. Eso va a suceder, te lo voy a leer específicamente en el versículo 7 del capítulo 6 de Apocalipsis.
Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Escuche bien esto. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando él abrió el quinto sello, se vio a las almas que estaban delante del altar de Dios. Bien, este cuarto sello abierto, este cuarto caballo amarillo, viene con mortandad, viene con hambre, viene con situaciones de muerte, viene con la muerte, el caballo de la muerte. Querido amigo, todo lo que está pasando es parte de la profecía bíblica. Si nosotros vamos a la Escritura, al Nuevo Testamento, por favor acompáñeme, nos vamos a dar cuenta que esto no es un juego. Esto es algo que tenemos que tomarle mucha atención. La gente está viviendo en un mundo totalmente paralelo cuando la realidad es otra. Mire, si usted va a Lucas 21, vamos a leer el mismo discurso que Jesús le dio a los discípulos en Mateo 24, pero acá vamos a encontrar algunos detalles. ¿Sabe por qué? Porque Lucas hizo una gran investigación de los sucesos y de los datos que Jesús había compartido con los discípulos, y es un poquito más exacto y específico sobre algunos temas como lo que estamos señalando en este momento. Lucas 21 dice en el versículo, por favor, versículo 9, dice así de esta manera: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Bueno, Jesús está hablando de una persecución religiosa. Va a haber una persecución contra el cristianismo real. No estoy hablando de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová y de los adventistas y de ningún tipo de religión como el islámica. Estoy hablando de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Van a ser perseguidos. Las iglesias de los cristianos van a ser cerradas. Los cristianos se les va a impedir predicar la palabra. Pero antes de todo esto, dice Jesús, van a haber sediciones. ¿Saben lo que son las sediciones? Es el cúmulo de gente que se rebela contra el Estado, contra el poder. Lo que estamos viendo cotidianamente hoy. Esto es alarmante, esto es bíblico. Todo lo que está pasando es algo realmente extraordinario. Por eso yo doy tanta gloria a Dios, porque este libro es perfecto. Este libro trae una revelación maravillosa sobre los últimos tiempos. La Escritura dice que todo esto tiene que acontecer para que Cristo venga pronto por su iglesia. Nosotros creemos que el Señor Jesús va a volver por segunda vez sin relación con el pecado. Como lo dice la Escritura claramente, que la iglesia del Señor será arrebatada, seremos levantados juntamente los que murieron en Cristo, seremos levantados, dice Pablo, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y para estar para siempre con Él. Los cristianos tienen una esperanza bienaventurada, por eso nos alentamos con estas palabras los unos a los otros, porque entendemos que todo esto que está sucediendo a nivel mundial es algo bíblico, es algo que ya la Escritura lo hablaba con claridad. Por eso yo le invito a usted, querido amigo, a empezar a acercarse a Jesús. Querido amigo, yo no le estoy diciendo que le crea a los pastores falsos sinvergüenza, ni mucho menos a algún tipo de religión que no sirve para nada. Yo le quiero decir a usted, busque la palabra de Dios, comienza a leer la Escritura y se va a dar cuenta que todo lo que está aconteciendo hoy sobre el tiempo del fin es algo real. Se viene el anticristo, va a aparecer el anticristo. Aunque usted crea que es una locura lo que le estoy diciendo, va a aparecer un líder mundial que va a ofrecer paz y seguridad, pero va a venir destrucción repentina. Y estamos en esos tiempos, todo se está alineando para que eso suceda. Las pandemias, las epidemias, el hambre, todo eso, los rumores de guerra, las naciones se están peleando unas con otras. Usted puede ver a través de la pantalla cómo las imágenes nos hablan claramente de todo lo que está pasando a nivel mundial. No es algo menor. Usted tiene que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y usted, querido amigo, que a lo mejor se alejó del Señor, es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de volver al Evangelio. Es que soy conocedor, no te sirve ser conocedor. Te sirve ser de Cristo. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo, querido amigo, que usted comience a tomar este libro un poquito más en serio. A todos aquellos que son parte de la religión católica, comienza a leer esta Biblia y se va a dar cuenta cuánto tiempo lo han mantenido engañado en una religión que no sirve absolutamente para nada. Usted, sea como se llame su religión, vuélvase a Dios y comienza a buscar este poderoso libro, porque este poderoso libro
tiene la respuesta para aquellos que no tienen respuesta. La palabra es bastante clara. Todo esto está aconteciendo porque la Escritura ya señalaba que esta situación se tenía que dar. El mundo está en un caos total. Hoy nadie tiene seguridad. La delincuencia ha aumentado de una manera exponencial. Es tremendo lo que está sucediendo. Es tremendo lo que está pasando a nivel mundial. Y los cristianos tienen que comenzar a predicar el Evangelio en las calles. Vólquese en las calles a salir a predicar la palabra. Salga a predicar el Evangelio como lo estamos realizando nosotros como congregación. Todos los días viernes estamos saliendo, a partir del viernes pasado, estamos saliendo a las 7 de la tarde, nos estamos juntando en la Buenos Aires con la San Martín para llevar el mensaje del Evangelio de una manera maravillosa a todos los oyentes y a todos los vecinos y a todos los que habitan en la ciudad de Salta. Es tiempo de salir a las calles como Jesús lo hizo y como los discípulos también compartieron el Evangelio. La Escritura dice que Dios le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Es tiempo de entender que estamos en los tiempos finales, querido amigo. Estamos en tiempos peligrosos. La Escritura habla claramente sobre esto. Si usted va a Marcos capítulo 13, para ya estar terminando sobre este tema, dice así la Escritura, por favor. Marcos capítulo 13 dice de esta forma. Vamos a detallar un poquito sobre lo que Jesús habló. Dice la Escritura que se sentó en el monte de los olivos, capítulo 13, verso 3, frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Eso es algo real. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, dice Marcos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, escuche bien, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Amigo, estamos en los tiempos de la pestilencia. El hambre viene de la mano, ahora vienen los tiempos de hambre, así que le recomiendo que comience a buscar de Dios, porque el justo por la fe vivirá, dice Habacuc capítulo 2, verso 4. Los cristianos confiamos como Israel confió en Dios cuando estaba en el desierto y tenían hambre y Dios les daba codornices. Cuando tenían hambre, Dios les enviaba maná del cielo. Cuando tenían sed, de la peña dice la Escritura que hizo fluir agua para saciar la sed de los israelitas. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz de cuidar a su pueblo porque Él es nuestro Dios. Pero los que no tengan a Dios y no tengan a Jesucristo como su único y personal Salvador, lamentablemente están privados de estos privilegios que tenemos los cristianos. Confiamos en Dios y sabemos que Dios nos sustentará a pesar de la situación que pasa en el mundo entero. Él lo prometió y lo creemos porque siempre ha sido así. Pero querido amigo, está pasando una situación difícil en el mundo. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a seguir en la situación que está? Sin respuesta, sin que alguien les conteste sus inquietudes. La Biblia ya responde sobre todo lo que está pasando. Y usted va a ver con sus propios ojos cuando comiencen a perseguir a los cristianos, cuando no nos van a dejar predicar por estos medios, cuando no nos van a permitir salir a las calles, cuando ya no nos van a permitir estar congregados en un lugar específicamente. Eso ya se viene, la Escritura lo dice. Por eso aproveche la oportunidad que tiene hoy, que a través de estas pantallas puede estar escuchando palabra de Dios y puede estar escuchando lo que la Biblia dice frente a lo que está sucediendo en los tiempos del fin. Querido amigo, le recomiendo una cosa: comienza a leer esta Biblia. Esta palabra es la que lo tiene usted que guiar a la verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que le va a dar la respuesta a todas sus inquietudes. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde la iglesia va a ser arrebatada. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, y luego los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos levantados juntamente con ellos. Y vamos a recibir al Señor en el aire. Usted lo crea o no, los cristianos sabemos que es así. Porque la Biblia nunca ha mentido, siempre se ha cumplido la palabra conforme a lo que nos ha ido relatando, conforme a esta bendita y maravillosa Escritura que hoy podemos gozar todos los cristianos al tener en nuestras manos y en nuestra posesión. Amigo, ¿usted quiere saber de Dios? Empieza a leer la Escritura. ¿Quiere saber lo que va a pasar? Comienza a leer la Sagrada Palabra.
Y ahí se va a dar cuenta que todo lo que está sucediendo hoy es un cumplimiento profético, bíblico, y que Jesús jamás mintió. Es verdad, hay muchos hombres que se han levantado a hablar lo que quieren y decir muchas tonterías y muchas boberías, porque lo único que desean es poder sacar beneficio y ganancias de lo que ellos enseñan supuestamente a la palabra. Pero son falsos profetas, son falsos cristos, falsos predicadores malditos, dice que son la palabra. Son malditos, hombres que tendrán su paga en el infierno, así lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. La palabra dice que serán condenados por intentar de engañar a la gente a través de esta bendita y gloriosa palabra. Pero eso no significa, querido amigo, que esta palabra mienta. Son los hombres los que están mintiendo. Usted separe las cosas. Son los hombres los que están mintiendo. Son los hombres los que se han enriquecido con este poderoso libro. Pero la palabra dice que estamos en tiempos finales. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a seguir como está? ¿Va a seguir en la condición de duda e inquietud en la cual se encuentra? ¿En la condición de temor? Yo le invito a acercarse a Jesús. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Te invito a que Jesús pueda ser el Señor de tu vida y que puedas tener la paz que los cristianos tenemos frente a todas estas situaciones que están pasando. Estamos confiados porque Cristo nos guarda, porque Cristo nos protege y porque sobre todas las cosas, un día, aunque la muerte nos alcance, abriremos los ojos en el reino de los cielos. ¿Qué vas a hacer con tu vida, querido amigo? Por eso este programa tiene ese significado, el poder hacerte saber que hay un Dios bendito que aún sigue hablando por su palabra y que su palabra se sigue cumpliendo. Estamos en los tiempos finales, no te olvides de esto. La Biblia ya lo habló y hoy se está cumpliendo tal cual como la Escritura lo señaló hace más de 2000 años atrás. Que Dios te bendiga en esta tarde, gracias por acompañarnos. Te invitamos a poder escribirnos los números que aparecen en tu pantalla y desde luego acompañarnos el próximo lunes a las 17 horas juntamente con este programa que estamos realizando que se llama La Hora de la Verdad. Así que Dios les bendiga grandemente en esta tarde y gracias por acompañarnos. Bendiciones.